Hola, espero que estén muy bien, alumnos de cuarto medio. Vamos a dar inicio a la segunda unidad, la cual continuaremos hablando del discurso, pero en este caso vamos a hablar de las modalidades del discurso público. El discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresan una intención comunicativa y se dan en contexto que puede ser privado o público. Su situación comunicativa se caracteriza porque está destinado a un receptor grupal o social. Estos textos dependen del propósito del emisor, siempre sobresale uno o alguno de ellos y está dentro del discurso. Ahora, recordemos que todo discurso comienza con una introducción, exordio o premio, cuya finalidad es captar la atención de los auditores, proponer el tema y crear las condiciones adecuadas para su recepción. En una situación formal, suele nombrarse a los asistentes en orden decreciente según su jerarquía dentro del grupo. Siguiendo, se da comienzo a la exposición del tema, es decir, al desarrollo de los aspectos centrales del tema a tratar. Se deben desplegar todos los argumentos, conceptos, descripciones, etc., que dicho discurso requiere para su comprensión y su objetivo, analizando recursos verbales y no verbales de apoyo. Para mantener al auditorio atento se puede recurrir a ejemplos ilustrativos, reiterar ideas centrales, sintetizar, etc. Es importante saber que en todo discurso va a haber una intención comunicativa. La intención comunicativa responde a la finalidad que persigue el hablante con el emisor de su mensaje. Esto significa que el emisor, a través de su discurso, busca producir un efecto en el receptor. Es importante señalar que emisor-receptor, circunstancia e intención comunicativa influyen en la elaboración de un discurso y por lo tanto se deben tomar en cuenta cuando se produce un determinado texto. Ahora, nos damos cuenta que hay tipos de textos dentro de un discurso que se refieren a las distintas modalidades del discurso público. Estos tipos de texto va a corresponder al texto narrativo, al texto expositivo, al texto argumentativo y al texto descriptivo, que por lo tanto va a dar resultado del discurso narrativo, el discurso expositivo, el discurso argumentativo y el discurso descriptivo. Estos 4 textos son las distintas modalidades del discurso. Discurso narrativo. En términos generales, el discurso narrativo es la exposición de unos hechos relatables a través de una trama y un argumento, aunque se acentúe su uso en la novela y el cuento. Bien cierto es que cada vez más personas recuden a sus bondades fuera de la literatura, sino también en noticias, chistes, etc. Pero, ¿cuándo tiene mérito la historia narrada? Obviamente cuando el público queda en un estado de intriga, en el querer saber qué ocurre después, y sentido inverso, no lo reviste, cuando lo contado no genera ningún tipo de interés por su desenlace final. La cualidad del discurso narrativo está determinada por la intriga o la tensión narrativa, que consiste en abrir uno o varios hilos de acción que no resuelven hasta el final, o, lo que es lo mismo, ir creando expectativas al lector y satisfacerle gradualmente. Situación que ha conllevado establecer como parte de la estructura del discurso narrativo a los comúnmente denominados inicio, nudo y desenlace. En el inicio se parte con uno o varios personajes que empiezan alguna acción, en el nudo se plantea el conflicto y en el desenlace este se resuelve. A nivel general, la forma en la que el discurso narrativo se desarrolla sería la descripción, la narración, el diálogo, el monólogo, la elipsis, etc. Y la estrategia discursiva más utilizada correspondería a la asociación por analogía, que es lo que en lenguaje literario se llamaría metáfora. A continuación, presentaré un video en donde nos damos cuenta cómo se puede ver el discurso narrativo. Esto en el caso, por ejemplo, de la parábola. Muy bien. ¿Puedes ver? ¡Puedo ver a Jesús! Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos.
y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto, 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Discurso descriptivo. Este corresponde a una representación por medio del lenguaje de las personas, objetos, ambiente o acciones. Es importante, alumnos, a la vez ofrecer las características necesarias para que el receptor pueda reconocer o imaginar a la persona, objeto, ambiente o la acción que está descrita. La representación puede ser objetiva y se utilizan recursos como la comparación, la metáfora, los verbos en presente o imperfectos, adjetivación y adverbios de modo. Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de un perro. Dice: es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas, robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado, etc. Nos damos cuenta que el discurso descriptivo va a tratar de exponer las cualidades, defectos, características, etc. de algo. Naturalmente, el discurso descriptivo nunca está en un estado puro, sino que el discurso descriptivo va a ser parte de otro discurso. Es casi una estrategia argumentativa también. Discurso expositivo o explicativo, que no únicamente la intención de captar la atención, sino que con palabra adecuada permitir que el oyente pueda entender claramente lo que explica. El discurso expositivo se trata del discurso que se hace de manera oral frente a personas. No necesariamente este tiene que ser público, sino es un discurso que puede ser dentro de una sala de clase, como sale aquí en el ejemplo el profesor. Y la mayoría de las veces el discurso expositivo entrega cierta información, entrega ciertos datos. Por ejemplo, si queremos estar en una clase de historia, el discurso positivo va a hablar objetivamente sobre los hechos que sucedieron, por ejemplo, en la época medieval. Y al mismo tiempo va a ser un discurso narrativo porque va a contar una historia. Recordemos siempre de que estos discursos van de la mano, se complementan entre sí. Estos, mejor dicho, modalidades discursivas. Discurso argumentativo. El objetivo principal del discurso argumentativo está encaminado a convencer, eso es muy importante, no significando avasallar ni mucho menos ofender, como tampoco despreciar. Antes que todo debe estar direccionado a construir, y a ello debe dirigirse cada palabra que pronunciemos o letra que escribamos en el auditorio para la acción oral del discurso o del lector en lo que lo escrito corresponde.
Las características del texto argumentativo han de ser que debe ser lógico, porque los argumentos o opiniones que se den ha de tener una base racional bien sólida. El discurso no puede tener una apariencia arbitraria, es decir, que sea de manera obligatoria. Tiene que ser convincente. El componente racional aporta ha de ser convincente. Esto no implica que deba ser necesariamente verdadero, sino que tienen que parecer verdaderos. Sería parecido a la diferencia entre realidad y verosimilitud. Por ejemplo, si estamos frente al texto argumentativo, a un discurso argumentativo que nos hable de los videojuegos y por qué los niños deberían jugar videojuegos. ¿Por qué, por ejemplo, si digo la premisa que el videojuego es el juego que más beneficio le trae al niño? Nosotros en el discurso vamos a entregar ciertos argumentos a favor, pero también argumentos en contra. Los argumentos a favor puede ser que estimule el cerebro, la rapidez mental, mejora la percepción, y en contra sería la adicción, los daños morales, el empeoramiento de la vista y que empeora la educación. A modo de ejemplo se presentará un video en donde nos damos cuenta cómo Mandela va a hacer un discurso argumentativo tratando de convencer a una asamblea. Camaradas, miembros del coro, solo interrumpiríamos tan hermosa música por algo realmente importante. Por favor, recibamos al presidente Mandela. Gracias. Se lo agradezco, por favor. Sonríe. Hermanos, hermanas, camaradas. Estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación
utilizando hasta el último ladrillo disponible. Aunque ese ladrillo venga envuelto en papel verde y dorado. Ustedes me eligieron como dirigente. Dejen que les dirija. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Por 12 votos. 12. Todo un lujo. Con un solo voto de diferencia bastaba. ¿Y si no lo hubiera conseguido? A modo de síntesis nos damos cuenta aquí del conjunto de todos los tipos de texto que podemos encontrar como un discurso. Podemos encontrar aquí el texto narrativo como un discurso narrativo que va a relatar hechos que suceden a unos personajes, que esos hechos, por ejemplo, están ejemplificados acá en la imagen donde una madre le lee esta historia a sus hijos. Luego está el argumentativo que defiende ideas y expresa opiniones, como lo hace aquí el profesor, y al mismo tiempo va a ser expositivo también, porque explica de forma objetiva unos hechos. Por este lado tenemos el texto descriptivo o discurso descriptivo, que responde a la pregunta ¿cómo es? Y puede estar dialogado a través de una conversación, pero esto no hay que tomarlo mucho en cuenta. Entonces, si nos damos cuenta que un discurso se puede componer de distintas modalidades, y estos modos de los que se compone van a ser textos que ya conocemos, que es el narrativo, el argumentativo, el descriptivo y el expositivo. Ahora, también hay otros tipos de modalidades que más que nada son estrategias que se aplican en un discurso público. Una modalidad, por ejemplo, es la interrogativa, que tiene marcas formales específicas como la entonación, la inversión del sujeto, morfemas interrogativos, etc. Lo que quiere decir que el emisor pone en escena a un receptor que debe responder, sea aludido directamente marcando en el texto con una forma alocutiva o estando implícito. Está el modo alocutivo, que localiza el discurso sobre el destinatario para implicarlo o para incitarlo a la acción. Esto se refiere cuando alguna persona que está realizando un discurso se refiere particularmente a otra persona, quizá apuntándolo con el dedo o decirle, de referirse a él implícitamente o directamente. Y está el modo delocutivo, que se usa para marcar ciertas distancias con el enunciado. Esto ocurre cuando la persona que está hablando empieza a hablar de sí misma en tercera persona. Y está el modo locutivo, que es para dar la impresión de sinceridad y subjetividad. O sea, cuando ya se empieza a involucrar ciertos sentimientos o emociones al discurso. Conozcamos a grandes oradores, que es Mandela, el Papa Juan Pablo II y el Che Guevara. Les recuerdo que la lectura que les dejé, que es Un lugar sin límite, de Donoso, será evaluada en 3 semanas más, cuando realice de nuevo, les envíe los materiales de la tercera unidad. Ahí en la guía de ejercicio va a ir incluido una parte en donde les voy a preguntar acerca de la lectura. Así que mucha suerte, estudien harto, disfruten la materia y nos vemos.